Perfecto. Ya faltan unos cuantos en lo que vamos a estar charlando, van a estar incorporándose. Katia, Jairo, ¿cómo les fue? Así vamos a continuar con esta cuestión. Bien, ya habíamos hablado de los test proyectivos, habíamos hablado también del dominó, del Raven. ¿Cómo les fue con esos? ¿Qué resultados obtuvieron? Comencemos por el CI, con el Raven. Katia, ¿qué resultados sacaste en la campana de Gauss? Jairo, ¿qué resultados sacaste? ¿Debajo del 100 o por arriba del 100? ¿No? ¿Ninguno? En el test del dominó, ¿qué resultado obtuvieron? ¿Cómo les fue? ¿Llegaron hasta lo que es difícil o nivel experto? Bien, entonces nos vamos a pasar directamente. Estábamos hablando de la entrevista, ¿no es cierto? Pero me estaba pasando lo que es una evaluación más. Aquí está, estas. ¿Sí? Este es un test de inteligencia que está dividido en 5 áreas. Inteligencia verbal. Como siempre, este sería el instructivo, ¿no? El guía, el ítem de guía de lo que es el test. En este caso, en vez una hojita de verso y reverso que contienen 2 historias. En este caso, el recuadro es la historia. Ahí están las 2 historias. Y acá abajito, de lo que es el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6, serían preguntas y obviamente los incisos del A a la E serían las posibles respuestas. Entonces lo que tienen que hacer es obviamente leerlo, tratar de guardar esta información y responder de manera asertiva. Sí, en eso consiste este. El tiempo, si no me equivoco, es de 3 minutos, ahí está mencionado. Entonces lo vamos a hacer, no es que no. Luego, como siguiente examen o evaluación, tuviéramos el de trabajando con números, este es el nivel matemático. Si lo hacemos grande, ahí está, ¿no? Entonces la pregunta sería 9 menos quién sabe, o lo que podría ser igual a 4, y aquí serían, ¿no?, por columnas las posibles respuestas. Obviamente en este caso va a ser la D, que sería la 5. Entonces solo ponemos D, que sería todo esto, ¿no? Toda esta columna se va a conocer como D, porque obviamente 9 menos 5 va a ser igual a 4. Y así obviamente esto va a ir acomplejándose más, se va a hacer más complejo, más difícil en lo que es la resolución de todo esto, ¿vale? Esto para esta hojita, entre comillas, también es 3 minutos. El siguiente es el de las figuras, también llamado inteligencia espacial, algunos también lo conocen así. Solo 2 minutos, no requiere de tanto tiempo. El objetivo es que de la figura que está a la izquierda, ¿no?, en este rectángulo, si quieren llamarlo así, busquen su igual en los siguientes incisos: A, B, C, D o E. Obviamente la imagen está girada, más no volteada, entonces hay que buscar, ¿no?, su igual, ya sea que esté al giro a la derecha, al giro a la izquierda, encontrar su igual de cada una de estas piezas en todo lo que es el muestrario. Eso es 2 minutos. En este, entendimiento mecánico. El entendimiento mecánico tiene igual las mismas funciones, solo que en este caso tendríamos que tener la imaginación de nuestro lado para ver cómo
o qué función tendrían o qué movimientos tendrían este tipo de preguntas o problemas, ¿no? Como en este caso dice, ¿con qué llave es más fácil desenroscar la tuerca? Si es igual, marque C. Aquí estaría la C, ¿no? Aquí hay una llave A que es más larga y una llave que es relativamente más corta. Entonces, ¿con cuál de estas dos sería más fácil desenroscar un X o N tornillo? Y así es cada una, ¿no? Como en este caso dice, la estantería soporta la carga más pesada. ¿O qué estantería soporta la carga más pesada? ¿No? ¿El A, el B o el C? Entonces, por lógica, un poco de física, hay que analizar esto. En el caso del 3, de la misma manera, ¿no? ¿Cuántas poleas, o sea, estos círculos, si quieren llamarlo así, giran en el sentido del reloj? Entonces ahí las posibles respuestas: A sería 1, B2 y C3. Y de esa manera es este test. Esto se debe de tardar no menos de 3 minutos. Este es otro test. Es sobre una lista. Para esto igual es 3 minutos. Este sería, digamos, si quieren llamarlo así, ¿no? La base de datos, tanto por columnas como por filas que están enumeradas. Esta sería la original, la correcta. Y esta otrita es el que han hecho una copia, ¿no? Pero el problema de esta copia es que tiene errores. ¿Y cómo sabemos que tiene errores? Por ejemplo, aquí el A1, ¿no? Es el 12 y en aquí sería 22, entonces automáticamente está mal. Y eso es lo que nos piden esto, ¿no? Marcar todos los errores que encontremos. Aquí hay varios errores igual, ¿no? Que se han marcado. Y eso es lo que tenemos que hacer en un tiempo de 3 minutos. Y por último, y si se dan de cuenta, este es el test proyectivo, pero esto estaría hecho a la inversa. ¿Sí? Esto estaría hecho a la inversa, ya que si se recuerdan en el test original veíamos un dibujo y a partir de eso nosotros, o bueno, el psicólogo sacaba una descripción, ¿no? una característica suya. En este caso el dibujo ya está establecido y lo que el paciente, o en este caso el postulante, tiene que hacer es responder de acuerdo a este dibujo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ves en el dibujo? ¿Qué siente este dibujo? ¿Qué pasó para que esté así este dibujo? ¿Qué hace esta imagen o dibujo, si quieren llamarlo así? ¿Y qué sucederá después, ¿no? Ahí están las posibles respuestas, que igual se puede llegar a interpretar de esa manera. Es igual proyectivo, por si acaso, ¿eh? Solo que proyectivo descriptivo sería, en este caso. Ya, entonces, antes de que se me olvide, les voy a pasar esta evaluación que es igual muy interesante, que justamente es netamente de coeficiente intelectual. Les voy a pasar primero el del lenguaje. Ahí estamos. Y lo vamos a poner acá. Ahí está el del lenguaje. Ahora el de matemáticas o el de inteligencia numérica. ¿Se entendió o alguna pregunta o duda con respecto a esto? Este también, el de inteligencia mecánica, es muy importante. El de datos, esto también es importantísimo.
Entonces, si lo sumamos más o menos como 10 a 15 minutos exagerando, deberían de tardar en resolver todo este test de inteligencia, que es muy interesante para ver. Ahora, eso no quiere decir que todas van a responder correctamente, no. Este test lo que va a hacer es calificar en qué área de su coeficiente intelectual son más hábiles. Hay gente, ¿no? Hay personas que son más hábiles para la parte, por ejemplo, neurolingüística. Hay gente más hábil para eso. Entonces, obviamente les va a ir mucho mejor acá. Hay gente que es hábil para los números. De repente no tanto para el lenguaje, pero sí para los números. Aquí le va a ir mucho mejor. Hay gente que tiene inteligencia espacial, ¿no? Aquí le va a ir también aquí muchísimo mejor. Incluso lo van a terminar en un minuto. He visto personas que lo terminan en un minuto porque son más hábiles para esto. Entonces, ¿pero qué significaría el que terminen más antes en algunos y en otros obviamente hasta el tiempo les va a faltar? En el caso de aquí, este es básico, ¿no? Estas dos son básicas. Van a demostrar su lógica analítica verbal que tienen para un momento precisamente de retener información y obviamente sacar esa información y sacar la información que nos interese, en este caso en lo que es la evaluación. Si no pudiesen completar todo el test completo, no se preocupen, no es que sea algo malo, sino que es parte del ser humano. Las inteligencias que el ser humano tiene, estamos hablando de más o menos mínimo como 42 tipos de inteligencia, de las cuales las más comunes son lenguaje, matemática, espacial, kinestética, interpersonal, intrapersonal y otros más, que es harto lo que hay, pero estos serían los más fundamentales, si quieren llamarlo así. En el caso de los números, de la misma manera. Para esto, por si acaso, no es necesario calculador, y aquí está bien clarito, ¿no? Sin el uso de la calculadora. Esto es más una agilidad mental. No importa qué método usen, lo importante es que lo resuelvan sin necesidad de una máquina, ¿no? Sino ustedes, ya sea con sus dedos, escribiendo en una hojita, lo que sea, pero resolverlo de esa forma, sin ninguna intervención de la tecnología. En este caso, si hay personas que lo van a hacer bastante bien en esto, que hay una probabilidad, según este test, obviamente, serían mejores o estarían más aptos para el área, por ejemplo, de ingeniería o arquitectura, incluso hasta bellas artes, ya que justamente se trata de manejar dimensiones dentro de nuestra cabeza. Hacer girar esto en nuestra cabeza es muy interesante. Hay personas que se les es fácil hacer eso y otros que no, se les dificulta mucho. Entonces, para eso justamente sirve esto, ¿vale? En el caso de este es más para las personas de física, ingeniería y, ¿por qué no?, hasta algo de estructuralismo. Este también es muy interesante porque tienes que hacer que estos objetos se muevan dentro de tu mente, obviamente. Como en el caso de la polea del reloj, por ejemplo, aquí la flechita ya nos está indicando que esta máquina, cualquiera sea, está girando, ¿no? Así, de esta forma, en contra de lo que es el reloj. Y en esta partecita hay un cruce, ¿no? Y se corrige. ¿Se dan cuenta? Entonces, si en su mente pueden hacer girar esto, o hacerlo mover por lo menos, ya van a ver la solución en menos de 5 segundos. Entonces, esta es una inteligencia mecánica espacial. Esto mayormente es para los informáticos, ¿no? Los que ven datos, bastantes datos, ya sean de corrección, de lenguaje de programación y demás cosas. Si en aquí les va muy bien, tendrían esa facilidad o esa facultad de poder quizás, ¿no?, entrar a ese tipo de carreras. Es muy interesante este test. Y obviamente el proyectivo para saber qué tan equilibrados están. Obviamente esto también es importante mencionarlo. Esto sí o sí, como psicólogo se puede saber qué tan bueno o malo serían sus resultados. Pero como les recalcaba, no hay bueno ni malo, simplemente es tal cual es. ¿Listo? Entonces este sería pero un ejemplito de un test a la inversa. El estímulo ya está hecho y lo único que tienen que hacer es interpretarlo. Sería la inversa, que es lo mismo que el árbol, solo que a la inversa, ¿vale? Entonces, por favor, para el día miércoles, las 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojitas o 7 partes resueltas, ¿vale? Lo pueden imprimir si quieren, o ahí mismo en la computadora, no hay problema tampoco.
me ponen las respuestitas ya sea abajo, al lado, como ustedes quieran, y me lo envían y yo voy a ir calificándolas para saber cuál es en su área más fuerte que tienen. Hasta aquí. ¿Preguntas? Todo claro, ¿verdad? Sí. Magnífico. Bien, ¿qué más es importante en este? Bueno, de este test obviamente me van a mandar los resultados, pero ya se están ubicando más o menos cómo funciona, ¿vale? Pueden usar cualquier mecanismo que ustedes quieran. Sugerencia, no es obligatorio, pero sugerencia. Por ejemplo, en en todo lo que es lectura, ya sea de historia, cívica, geografía, filosofía y demás materias que puedan tener ese tipo de contenido, siempre en un examen o en una evaluación van a hacer estas preguntas, ¿no? Los personajes. ¿Quiénes son los personajes o qué tipo de personajes o qué hacen X o N personaje? Por ejemplo, si yo les pregunto algo de Bolivia, ¿quién fundó Bolivia? Entonces la respuesta sería Simón Bolívar. Perfecto, ese es un personaje. ¿Listo? Si yo diría quién fue el protagonista de la Guerra del Gas, entonces sería el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y todo su gabinete o sus asesores, ¿verdad? Se dan cuenta de los personajes. Fechas. Siempre se va a preguntar la fecha. ¿Cuándo pasó esto? O cuándo pasó X o N acontecimiento. Entonces las fechas también van a ser muy importantes, ¿no? Un 13 de abril, un 6 de agosto, un 16 de julio, qué sé yo. Lugares, ¿no? Si fue en una casa, en un edificio, en un departamento, en un país, en un continente, en donde sucedió X acontecimiento. Y obviamente acciones. ¿Quién hizo qué? Por ejemplo, el personaje, no sé, Juan Azurduy hizo qué, cuándo y en dónde. Sí, se podría armarlo también. Entonces, teniendo estos 4 parámetros en cuenta, que en una evaluación cualquiera siempre ingresan estos 4, lo que podríamos hacer es que para cada uno designar una imagen o una figura, si quieren llamarlo así. En este caso, una línea. Para lo que son personajes yo voy a usar una línea negra. Para lo que son fechas o tiempos puedo usar una línea punteada, de color rojo o bien solo punteada. Lo que son lugares, ¿no? Locaciones geográficas, vamos a usar 2 líneas, y las acciones de repente podría no tener nada, bien podríamos ponerle otro tipo de líneas como las curvas, ¿no? Algo así más o menos. ¿No? Podríamos ponerle algo así. Este solo es una sugerencia, ¿de acuerdo? No es obligatorio que lo hagan así. Ustedes vean la comodidad de cómo les gustaría hacer sus marcas, si quieren llamarlo así, para poder determinar una X o una función. Por ejemplo, yo tal vez podría poner algo así, ¿no? Vamos a ver si me permite dibujar. De repente yo podría hacer algo así, ¿no? Como dientes, más o menos, si quieren verlo así, o puntas. Entonces todo lo que sean acciones lo voy a marcar de esa manera, ¿no? Y en esa lectura diríamos, ¿no? ¿Le interesa actuar? Y si la respuesta es sí, acude a la cita de la Sociedad de Aficionados en el Teatro. Ahí está la fecha, el 10 de junio, quiénes tienen que ir, a quién tienen que contactar, el personaje, lo que les decía, la fecha otra vez, audiciones y otra vez la fecha. Entonces esos son los parámetros que más nos interesan. Lo pueden marcar. Hay personas que por desgracia tienen que leerlo 2 hasta 3 veces para encontrar la respuesta. Entonces en un examen o evaluación no van a tener ese tiempo para poder hacer eso. Entonces el marcarse o el tener en la mente claramente estos símbolos, entre comillas, para la lectura les va a ayudar muchísimo. Pero es una manera de tantas que puede haber. Va a depender mucho de su comodidad y cómo lo quieran hacer, ¿vale? Eso. En esto obviamente es directamente lógica matemática.
No hay mucho que se pueda hacer ahí, aparte de ser ágil con los números. ¿Vale? Bien. ¿Qué más es importante? Más allá de esto de las inteligencias, hay uno que se llama coeficiente emocional. Y ahí justamente ingresa lo que es el liderazgo. El término del liderazgo es un tema súper largo, súper complejo, que nos puede abarcar todo un semestre. Pero para no hacerles largo la historia, simple y sencillo, un líder es aquel que mueve, así de simple. ¿Sí? Es el que mueve. Te puede mover con miedo, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial Adolf Hitler era un líder, sí, un poco cruel y todo lo que ustedes quieran, pero era un líder al final y movía con miedo a todo el mundo, casi toda Europa. Puede moverte con amor, como en el caso de Jesús, otro líder histórico que movía con amor, compasión y demás. María Teresa de Calcuta es un claro ejemplo vivo de lo que es un líder con amor. Te puede mover con inspiración, y a esto me refiero a los artistas, y no solo cantantes, también artistas de pintura y demás que puede haber con respecto a lo que es el arte, que es inmenso, ¿no? Entonces te puede mover también, porque no me negan que Michael Jackson, incluso los de sabor o más y más, pueden mover grandes cantidades de gente. Entonces esto sería por la inspiración, ¿sí? Obviamente hay otros líderes que también te pueden mover por inspiración. También te pueden mover por voluntad. Y justamente de estos quiero hablar yo, de los de la voluntad. Estos dos personajes que los tengo acá, este se llama, bueno, era un inglés, se llama Winston Churchill, uno de los más grandes y figuras más importantes durante la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra. Aquí tenemos a otro personaje igual de importante, obviamente es militar. Tenemos a Douglas MacArthur, otro personaje vital para lo que es la Segunda Guerra Mundial e incluso posterior a ella, estadounidense, que ellos movían no por miedo, tampoco por amor precisamente, por inspiración yo diría él, pero él por voluntad. Podría hablar toda la noche de ellos, así que les sugiero que busquen por internet o en libros, también lo hay, aquí están sus nombres. Podrían buscar algo de ellos que es muy interesante y se puede aprender muchísimo de lo que un líder realmente tiene que ser, cómo tiene que ser y de qué manera tiene que hacer las cosas. Y una de las preguntas es, ¿un líder nace o se hace? Y la respuesta es que puede ser los dos. El chiste es que este líder, aparte de que te va a mover, aparte de que puede moverte con cualquiera de estos factores, también requiere de un poder, ¿sí? Puede ser las emociones, lo que mencionábamos acá, ¿no? Las emociones, y también por valores, en este caso por voluntad. Uno de esos ejemplos, así bien sencillitos y fáciles de ver, es nuestros papás, nuestros mismos papás. Sean o no sean buenos papás, sepan o no sepan ser papás, al momento de ser papás, al momento de que ustedes han nacido, ya se han vuelto líderes automáticamente, porque los estaban moviendo de diferentes aspectos y de diferentes maneras. ¿Se dan de cuenta? Entonces, un líder puede ser que nazca, puede ser también que se haga así, pero al final un líder es el que mueve, pero porque tiene ese poder, ¿sí? Eso es justamente el poder de mover. ¿Qué otras características tiene un líder? Un buen líder, ahí estaría la diferencia por si acaso del líder y de un buen líder y de un líder de excelencia, ahí estarían tres grandes diferencias, es el poder de decisión, ¿sí? En momentos determinados, en momentos claves, como quien dice, ¿sí? Por ejemplo, este señor, Winston Churchill, hizo algo muy interesante. Rapidito, en la Segunda Guerra Mundial, en lo que era la gran batalla de Alemania contra justamente los ingleses, uno de los temores principales era de que Alemania invada las playas de Inglaterra.
Sí, ese era uno de los principales temores, y había ya aviones rumbo a Inglaterra, y le llega esta información a él, ¿no? A Winston Churchill, y le informan, ya que él es el comandante y también secretario general de Inglaterra en ese tiempo, le informan y él menciona de que, o sea, pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Le dicen, gran grupo de convoy, si quieren llamarlo así, de aviones de la fuerza alemana están acercándose a uno de los puertos principales. Pongamos, aquí tengo una fotito, acá está, aquí está Inglaterra, esto sería, ¿no?, Reino Unido, y aquí estaría Alemania. Entonces, como todo esto ya estaba invadido, incluido Francia, ya había caído para ese tiempo, se supone que los aviones alemanes estaban llegando justamente a estas playas, ¿no?, estas fronteras de Reino Unido. El problema era de que dentro de estos puertos había un pueblito muy importante, que era, por así decirlo, el símbolo de los ingleses, ¿no?, por su industria y demás situación. Entonces, más que un simple pueblo, era un símbolo para el país. El punto aquí es que, sabiendo el inminente ataque, Churchill dice, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. A pesar de que ellos contaban con la suficiente fuerza aérea como para detener y repeler ese ataque. Y él dice, no vamos a hacer nada. Sus comandantes, tenientes, oficiales y demás, políticos también obviamente, estaban muy desconcertados por lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, tener el poder para defenderse y no hacer nada, o sea, este tipo está loco o lo han comprado, o es que, ¿qué está pasando? Y ha sido juzgado, hoy en día se sigue juzgando todavía esta acción, esta decisión, mejor dicho. Pero cuando destruyen este poblado, este puerto, Churchill explica, ¿no? Explica y dice lo siguiente: ¿por qué ha tomado esa decisión? Dice él, si el Reino Unido hubiera defendido y atacado, incluso hasta perseguido a la Fuerza Aérea Alemana, Alemania, o Hitler en todo caso, se hubiera dado de cuenta de que todavía tenían fuerza para hacer algo más. ¿Sí? No querían demostrar eso. ¿Por qué? Porque faltando un par de semanas se iba a dar el famoso ataque a Normandía, el ataque y la invasión de los aliados a las playas francesas para ya ingresar y liberar toda Europa. O sea, el plan era mucho más grande que una pequeña ciudad, simbólica a pesar de eso. Entonces Churchill decía, si nosotros atacamos y resistimos ese ataque, ellos se van a dar de cuenta que hay fuerza y van a proteger toda esta frontera de una manera más fuerte y más efectiva. Y el ataque sorpresa que tenían todos los aliados, que era el último ataque que lo tenía que decir todo, bueno, pues no se iba a dar, ¿no? Se iba a derrumbar y obviamente los alemanes hubieran ganado y la historia sería muy distinta ahora. Entonces, se dan de cuenta, esa decisión, a pesar del sacrificio que se iba a hacer, era una decisión muy, muy importante, muy, muy delicada y, ¿por qué no?, está muy cuestionada, pero que un líder apto, un líder estratégico, un líder objetivo siempre va a ver el más allá de esa decisión, que en este caso no solo era un puertito inglés, sino toda Europa. Entonces es muy interesante cómo realmente se destacan los líderes en lo que es la historia de todo lo que es la humanidad y el planeta Tierra. Y así podríamos poner un montón de casos de él, nada más de este personaje, de algunas decisiones muy, muy rudas que ha tenido que hacer, así como en el caso de él también, que en el caso de él es netamente de innovación, pura innovación. Porque antes, incluso en la Primera Guerra Mundial, todavía se peleaba a caballo, ¿no? Con caballo, obviamente ya había armas, sí, pero era más a caballo. Él sugiere subir a los jeeps, a las famosas ametralladoras, y obviamente la guerra se hace mucho más rápido. Obviamente eso también lo hace en Estados Unidos, cuando Estados Unidos y México empiezan a entrar en guerra, especialmente con eso de Pancho Villa y toda la cuestión. Pero la innovación es lo que lo ha destacado a él. Otro detalle interesante de este señor, de Douglas MacArthur y otros más, no solo él, había otros par de militares igual muy innovadores, era de implementar los tanques.
Por desgracia, en ese tiempo los tanques eran muy lentos, muy pesados, demandaban bastante combustible y bueno, pues como en Europa es medio fangoso esas áreas, bueno, pues el tanque se quedaba atorado. Pero él le da una oportunidad, ¿no?, a esta nueva tecnología que todavía no se sabía cómo usar para poder hacer esta gran liberación de Europa. Entonces tienen que buscar, vuelvo a recalcar, busquen, yo no soy de historia, pero busquen en internet, en libros, cómo es que él aplica, entre comillas, esa nueva tecnología en ese tiempo y de qué manera lo aplica y busca otras innovaciones. Es muy interesante y muy de voluntad, porque también entrena a sus soldados para este nuevo ejercicio que se va a hacer. Entonces también fue muy determinante en la batalla de Cambrai. Bien, ¿qué más? Otras características que destacan a un buen líder, más allá de tomar las decisiones en el momento exacto, y créanme aquí para terminar esa parte de las decisiones, el no hacer nada también es una rebelión y también puede atraer consecuencias. El no hacer nada, la inacción, si quieren llamarlo así, también puede traer consecuencias. Entonces, no hacer nada no significa que no es tu culpa, siendo líder, peor todavía. En fin, otro detalle interesante de un líder es que la innovación tiene que ser un pilar fundamental dentro de su personalidad, ¿sí? Pero para tal cosa tiene que estar muy informado de todo y de nada, obviamente relacionado a su área, ¿sí? Siempre relacionado a su área, tiene que estar muy bien informado de todas las novedades, ¿por qué no?, hasta errores que se han cometido de otros, qué sé yo, experimentos o pruebas que se hayan hecho, hasta de eso tiene que estar muy bien informado. Para eso, para que nuestro buen líder sea objetivo, tiene que tener visión y misión. ¿A qué se refiere con visión? Me imagino yo que los que se están postulando tanto a la policía como al ejército han debido de leer sus prospectos. Vamos a preguntar, a ver. Aquí. Katia, ¿dónde te estás postulando? A la Anapol. Anapol, genial. ¿Cuál es la visión de Anapol? ¿Has leído el prospecto? Por lo menos has curioseado por internet cuál es la visión de la Anapol y su misión también. Vamos a indagar rapidito, a ver. Yo lo tenía, no me acuerdo en qué lugar de mi WhatsApp está, pero a ver, vamos a buscar rapidito. Ahí está. Les sugiero que al director del instituto, ¿no?, al ingeniero, le pidan, él tiene el prospecto y justamente tiene un pequeño resumen de todo lo que es esto. Pero para que veamos rapidito, ¿no? Aquí está la misión y la visión. Comencemos por la visión. Dice, constituirse en la Casa Superior de Estudios acreditada de forma de capacitación profesionales, instrucciones similares multidisciplinares de desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos en el contexto nacional y de reconocimiento internacional. Aquí está lo que nos interesa. Interpretación sinérgica, multi e interdisciplinaria en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Esto es lo que la institución quiere, lo que la institución necesita de sus postulantes, ¿sí? Esto es lo que ellos quieren, o esto es lo que se espera por uno de sus cadetes que ya van a ingresar. La pregunta es ahora, ¿cómo van a hacer eso? Y en misión nos dicen cómo.
Formar, capacitar, ahí está, capacitar, ¿no? O sea, les van a pasar clases y toda esa cuestión. Especializarse en las ciencias políticas, ¿no? En este caso sería el estudio de la condición política del Estado y todo lo que conlleva. Críticos y reflexivos, o sea, aquí no hay nada memorístico, tienen que ser analíticos, a eso se refiere con esto, críticos y reflexivos, tienen que analizar todo lo que pasa a su entorno con relación a su carrera, obviamente. Preparando integralmente, o sea, mente, cuerpo y alma, si quieren llamarlo así, al personal policial, fortaleciendo la doctrina de la disciplina, formando líderes en la interacción social, además del desarrollo de las ciencias y tecnologías que ya los hemos escuchado, ¿no? Que sería aquí, en capacitar y formar, se va a desarrollar estos dos, que respondan a las necesidades de desarrollo y seguridad nacional, dotándoles de conciencia social, valores morales. Entonces con esto ya sabemos qué está buscando la institución. ¿A qué quiero llegar? Imagínense que en la entrevista, o incluso en el examen, en la pregunta, les puede decir, ¿por qué usted se quiere postular a la ANAPOL? Entonces ustedes podrían decir, ¿no? Porque comparto la visión y la misión de la institución ANAPOL o la institución policial, ya que, no sé, coincido, podrían decirlo así, ¿no? Con el, aquí mejor podemos usar este, ¿no? Con la sinergia multidisciplinaria en el desarrollo de conocimientos y tecnologías nuevas. Un ejemplo, podría ser así, ¿no? Y de paso podemos usar estas palabras. A partir, ¿no?, de un conocimiento profesional de las ciencias políticas, de forma analítica, con disciplina, liderazgo, con no sé, interacción, yo pondría tal vez con interés social, podría llamarlo así. ¿Se dan de cuenta? La respuesta se hace más fácil cuando nosotros comprendemos este aspecto. Y justamente el término líderes está también mencionado y está explícito en lo que se busca en sus postulantes y lo que también la institución quiere como institución, como entidad. Entonces es muy importante. Para aquellos que se estén postulándose al ejército, buscan ahorita, así como yo he buscado, de acuerdo a donde se estén postulando, y van a encontrar rápidamente cuál es la visión y misión de estas instituciones y qué es lo que quieren. Y obviamente a partir de esto, en su entrevista ustedes lo pueden manejar para hacerlo bien, ¿no? Como tiene que ser. ¿Se entendió hasta acá? Jairo, ¿se entendió? Entonces ya saben, busquen eso y van a ver que desde lo que es la visión y misión ya van a saber qué es lo que la institución quiere de sus postulantes, qué es lo que están buscando en ustedes. Y también van a saber a qué lío se están metiendo. ¿Vale? Entonces, algo tan simple como la visión y la misión, que en todos los libros, no sé si lo han leído, está igual implícito ahí, es porque un buen líder conoce justamente eso claro como el agua. Volvamos a recalcar aquí. Misión es ver un objetivo a corto, mediano y largo plazo. Lo que hemos leído en allá, ¿no? Que quieren tener líderes formados y bla, bla, bla. Misión es cómo lo van a conseguir, el método o la estrategia de cómo conseguir lo que se han planteado acá arriba, ¿no?, en la misión. Por eso esas dos cositas son principales para que un líder tenga bien claro las cosas. Y si ustedes desconocen esto, bueno, pues estamos mal ya de entradita. Para esto, y ahorita mismo lo vamos a hacer, porque si no yo me voy a olvidar, les paso el link de esto. De la ANAPOL. ¿O quieren buscarlo por su cuenta? Licenciado, en lo que está en el prospecto, ¿cambia en cada prospecto que sale o es el mismo? Porque yo tengo un prospecto pasado, pero no sé si será la misma visión y visión que se queda. Hasta donde yo tengo entendido debería ser la misma, pero no está de más leer el de ahora, digamos, 2022 y el que tú tienes de ese tiempo. No estaría de más leerlo. Pero si no tengo entendido, no debería de cambiar.
pero quién sabe, quién sabe. Entonces les voy a enviar por si acaso ya el link, pero los demás que están postulando otras entidades, búsquenlo, así lo van a encontrar rapidito y ahí van a entender un poquito más de qué se trata aquí adentro, ¿no? O sea, qué es lo que la institución está buscando en sus postulantes. Y para su entrevista pueden usar estas mismas palabras, como el famoso, ¿no? Comparto la visión y la misión de la institución. ¿Qué compartes? Comparto la parte del desarrollo y el interés social en las tecnologías, bla, 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 todo eso, ¿no? Ahora bien, lo que les decía, esto es un libro, pero ya que estamos en pleno siglo XXI, les voy a mandar el link del video. Como el tiempo, como siempre, aquí es corto, espero que ustedes en casita lo vean. Mejor si buscan el libro es mucho más interesante, mucho más genial. Algunos tal vez ya tal vez lo han leído, pero aquí en YouTube está ese videito que es uno de los más alucinantes que yo he visto y me parece genial y deberían de verlo. Como no hay tiempo les voy a pasar el link, pero véanlo, brutal. Aquí va a hablar de lo que es un líder y la filosofía que un líder debería de tener, pero no solo en un libro o en una teoría, sino implementado, plasmado en nuestra vida diaria, en nuestro cotidiano vivir, y es más, en la historia. Entonces, aquí no les van a vender ningún cuento ni ningún chairo. ¿Listo? Ahí está, ya les he enviado el link, revísenlo, véanlo, aquí va a haber mucho más completo incluso de lo que es un verdadero líder y cómo debe de pensar un líder, para que tengan una idea un poquito más clara. ¿Listo? Con respecto a la parte de oratoria, les voy a sugerir este otrito. No sé por qué le ponen emotivos, porque de motivo no tienen nada. Desde que la humanidad las hace, ¿qué generación no se puede No, perdón, ese no es. Este es entonces. Grandes pensadores. Así es. Este es. Vean cómo estos individuos usan las palabras para expresar una idea. Si ustedes logran dominar este arte, que es justamente la oratoria, ya están en otra dimensión. Véanlo también, está muy relacionado con esto de los líderes, mucho, muy relacionado. Y ahí sí que van a entender un poquito más del por qué es importante tener las ideas bien claras, y eso de la visión y misión, métanlas a cada una de estos discursos y ahí van a entender el por qué es importantísimo, ¿vale? Pero los dejo eso como tarea también. Bien, ¿qué más nos estamos olvidando? Otro detalle interesante es con referente a dónde está. Estábamos con eso de las entrevistas y habíamos hablado también un poquito de lo que eran eso de los defectos bonitos, no sé si se acuerdan. A ver, vamos a preguntar rapidito. Guara, ¿qué defecto bonito tienes? Ser muy curiosa. Magnífico. Katia, ¿qué defecto bonito tienes? Jairo, ¿qué defecto bonito tienes? Hipocresía.
decía que sus defectos, obviamente todos los tenemos, ¿sí? Pero por ejemplo decir indisciplinado, hipocresía, flojo, renegón, no sé, y un montón más que puede haber. Si bien obviamente podrían ser la verdad, para esto de la entrevista, o incluso si es que dentro de una evaluación hubiera esa pregunta, créanme que no es muy conveniente decir eso. Y habíamos quedado de que hay que buscar defectos, pero defectos bonitos. Uno de esos era eso de la curiosidad, innovadores, ¿sí? Hay un dicho que dice, sí, es cierto, ¿no? La curiosidad mata al gato, pero hay otro que dice que la curiosidad es la madre de la ciencia. Otro defecto bonito que habíamos mencionado es tratar de ser perfeccionista. Ese es un defecto, pero es un defecto bonito. ¿Por qué? Porque si bien la perfección es inalcanzable, porque no existe como tal, o no se puede alcanzar como tal, mejor dicho, que una persona aspire a hacerlo es pues de valor, ¿se dan de cuenta? Pero no es correcto, entre comillas. Otro defecto bonito podría ser, por ejemplo, a ver, ¿ustedes qué sugerirían? Otro defecto bonito. Decíamos el de obstinado. Una persona obstinada es aquella persona que no sabe rendirse, que cuando comienza algo lo termina, cueste lo que cueste. Podríamos usar el término terco, pero no es la palabra adecuada, ¿sí? Sino es obstinado, no sabes rendirte. Otro defecto bonito, por ejemplo, podría ser, a ver qué sugieren ustedes. Impaciencia. Impaciencia. No, tampoco. Porque al ser impaciente no controlas tu propia actitud, si quieres llamarlo así, frente a una situación. Ustedes como cadetes, como oficiales, tienen que tenerlo todo en equilibrio y bajo su control, tanto emocional, física y mentalmente. De ansiedad. Bueno, por lo menos para lo que es la entrevista no deberían de sufrir ansiedad. Entonces, se dan de cuenta, traten de buscar, aparte de esos 3 ejemplitos que hemos puesto, otros defectos bonitos. ¿Sí? Si quieren llamarlo así. Yo lo he puesto así porque son defectos, sí, pero son geniales. Entonces tengan mucho cuidado con respecto a ese aspecto, ¿vale? Mucho cuidado. Analicen bien la respuesta. Otra sugerencia que se les puede dar con respecto a eso es que también estructuren bien las respuestas. El ejemplito que tengo acá, de lo que podría ser una entrevista, solo es un ejemplo. No traten de, digamos, memorizarse esto tal y como está. No. Ese sería un grave error. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes no piensan igual que yo. Son otro tipo de personas. Pero sí podrían usar estas palabras como un ejemplo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me recuerdo en una entrevista de trabajo se le preguntaba, ¿no? ¿A qué se dedica su padre? Y una de las respuestas era, es chofer de la ceja. ¿Ustedes cómo entienden esa respuesta? Si bien no ha sido racista ni discriminatorio ni nada por el estilo, la respuesta ha sido muy burda o muy tosca, si quieren llamarlo también así. Una respuesta de un estudiante postulante a estas entidades castrenses debería ser: mi señor padre, o mi padre en todo caso, es funcionario del transporte público de la urbe alteña. ¿Se dan cuenta? Es distinto al decir es el chofer de la ceja o trabaja en la ceja como chofer. ¿Se dan cuenta? Es muy distinto. Entonces tratemos de no mentir, no estamos mintiendo, en la forma como yo he dicho no es mentira, estamos diciendo la verdad, pero con las palabras bien estructuradas, ¿sí?
Por ejemplo, había otro caso de una señorita, ¿no? Se le preguntaba de su madre a qué se dedica o a qué trabaja. Y la señorita decía, no, mi madre es vendedora de ropa en la Uyustos. Ya, está bien, genial, pero no es la manera de responderlo. Una respuesta sería, es comerciante, si es que emite factura formal, y si no emite factura informal, de ropa, qué sé yo, masculina, en la urbe paseña. A no ser que te pregunten dónde, ya es otra cosa, ¿no? Ya Sí, licenciado. una locación geográfica exacta, pero la pregunta era bien simple y la respuesta también tiene que ser simple, pero estructurada. Sí, licenciado. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Perfecto. Katia, ¿se entiende? Ah, ya, van a tener cuidado entonces, ya, por si acaso, vuelvo a recalcar, eso no es mentir, sino es decir, con las palabras apropiadas, con las palabras correctas. Una cosa es decir, por ejemplo, a una chica, ¿no? Cualquier chica de esas, decirle, oye, te invito a comer unos helados y a pasear. A decirle, disculpe señorita, buenas tardes. No sé, tendría el grato gusto o el placer de acompañarme a ir por un helado, por un café, no sé, a un restaurante o algo así. Se dan de cuenta, es distinto. Entonces ustedes como cadetes, postulantes, tienen que siempre tratar de buscar esas palabras estructuradas para poder quedar bien en su entrevista. Y más, no solamente en la entrevista, cuando estén ahí adentro y les pregunten igual, ¿no? Ya sea por las evaluaciones, por el test o por lo que sea, tienen que dar ese tipo de respuestas estructuradas con las palabras adecuadas. Traten de evitar jergas, sobrenombres y ese tipo de cosas. Otra recomendación importante es, por ejemplo, el tono de voz. Practiquen frente a un espejo el tono de voz con el cual van a hablar. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Siéntense frente a un espejo y háganse ustedes estas preguntas y otras más que las que ustedes quieran y vean qué gestos hacen. Si cierran los ojos, si se mueven mucho, si doblan la cabeza, si se ríen, si cierran los ojos, todo eso tiene que estar controlado. Tienen que estar sentaditos firmes, con la espalda recta y derecha, el cuello hacia arriba, no, la mirada hacia el frente, no el cuello, ¿no? La mirada hacia el frente y hablar fuerte pero claro, pronunciado adecuadamente cada término que vayan a usar. El tono de voz también es importante. ¿Listo? Si se les traba la lengua por, qué sé yo, falta de ideas, por eso es importante leer, les sugiero que con un lapicito debajo de la lengua traten de hablar lo más claro posible. Y si con el lapicito debajo de la lengua hablan clarito, créanme que cuando no lo tengan ese lápiz, van a hablar perfectamente. Sin olvidar, obviamente, de lo que les voy a decir, ¿no? La estructura de las palabras también es vital. Vital, vital. Entonces tienen mucho que hacer. Vamos a seguir charlando de este asuntito el día miércoles. Vamos a hacer unos ejemplitos más y vamos a manejar unos 2 test más, aparte de los de inteligencia que ya les he enviado. Y lo vamos a seguir debatiendo, ¿listo? Por ahora tienen casi como 2 videos, uno grandote para ver. Revísenlo y me comentan para el día miércoles, ¿listo? Todo eso de liderazgo.